No os constituyáis muchos en maestros, hermanos míos, sabiendo que tendremos un juicio más severo. Santiago 3:1. No pretendas sentar doctrina en las redes, sabiendo que es Dios el que constituye a los 5 ministerios con sus funciones y señales. En cambio, evangeliza, presenta el plan de salvación, anima, redarguye, consuela y bendice. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Juan 4:23. Dios busca que le adores, no que te conviertas en un espectador. Ministerios Ebenecer presenta un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Gloria a Dios, mis amados hermanos, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Damos gracias a Dios nuevamente por darnos la oportunidad de estar aquí, ¿verdad? Y poder ministrar la palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Es una palabra de exhortación, ¿verdad? Yo espero que pues, este mensaje sea de bendición para tu vida y que el Señor continúe haciendo su obra para la cual envía su palabra. Yo te invito a que abras tu corazón, ¿verdad? Y en señal de agradecimiento, abras tu boca y seamos agradecidos con Dios. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti en esta hora, Señor, dándote gracias por darnos nuevamente la oportunidad, Señor, de acercarnos hasta tu trono de gracia, Señor, y ponernos en tus benditas manos y pedirte, Señor, que hables a nuestros corazones, que esa palabra que tú envías, Señor, hoy en este día sea como esa espada de doble filo, que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, y continúe haciendo tu obra en nuestras vidas, por cuanto está escrito, Señor, en tu palabra, que toda palabra que viene de ti no regresa vacía, Señor, hasta que haga la obra para la cual tú la envías, Señor. Y el propósito de enviar tu palabra en nuestras vidas es de seguirnos limpiando, de seguirnos preparando, Señor, para el día de la venida de tu Hijo amado Jesús, Señor, en el cual nosotros creemos que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Cristo, el Mesías, a quien tú enviaste, Señor, para dar su vida, Señor, para tener una muerte de cruz, Señor, y a través de esa muerte, de ese sacrificio perfecto, Señor, reciban vida a todos aquellos, Señor, que nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y solamente, Señor, por medio de ese sacrificio perfecto, Señor, podamos recibir toda bendición que tú has preparado para cada uno. En el nombre bendito de Jesús me pongo en tus benditas manos, Padre, y también pongo delante de ti a este pueblo, Señor, que está atento, Señor, que tienen sus oídos atentos para escuchar tu voz, Señor. En el nombre bendito de Jesús, ayúdanos, Señor, a permanecer firmes sobre la roca sobre la cual tú nos has puesto, Señor, para enderezar nuestros pasos, Señor, nuestra vida, pero también, Señor, para prepararnos por medio de tu palabra que tú nos das día con día. Pues el anhelo de nuestros corazones, Señor, es que tú vengas, Señor, pronto. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios, mi hermano. Pues vamos a compartir este tema y para ustedes están viendo ahí en su celular, en su pantalla, el nombre del tema es Estad preparados. Cuando nosotros vemos, hermano, esto de que estemos preparados, yo me remonto a los tiempos antiguos, se puede decir, ¿verdad? Porque aun cuando desde el momento en que Dios puso a prueba al hombre y le dijo qué es lo que tenía que hacer para que no, para que
tuviera una vida firme, una vida, cuando el Señor hizo al hombre, pues tenía una vida, se puede decir, eterna, ¿verdad? Porque no había pecado. Pero cuando Dios le dice, lo pone a prueba, le dice que no comiera de ese fruto de ese árbol, porque el día que comiera ciertamente iba a morir. Entonces, y hemos enseñado a la luz de la Escritura, ¿verdad?, que el hombre desobedece a Dios y Dios se ve en la necesidad de echarlo fuera del huerto, pero a partir de ahí podemos ver que dice la Escritura que Dios siempre le ha hablado al hombre, ¿verdad? Se cumple lo que dice en Hebreos capítulo 1, verso 1, de que Dios siempre ha hablado al hombre de muchas formas y de muchas maneras, pero que en estos tiempos, hermanos, sigue hablando por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, Dios te está hablando, hermano. Dios nos está hablando a todos y a cada uno. No solamente, hermano, a nosotros, sino también al mundo entero. Nos está hablando a nosotros porque a través de su palabra, que es el verbo, Él es el mismo, ¿verdad? Porque así vemos en la Escritura. El verbo es la palabra. Dice en Juan 1:1 que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios y el mundo por Él fue hecho, por el verbo, por la palabra. Y la palabra es Cristo, ¿sí? Entonces es Dios hablándonos a nosotros, hablando a su iglesia, a la cual está preparando para llevar esas buenas de salvación, ¿verdad? Todos aquellos que se encuentran en el mundo entero, que están alejados como tú y yo nos encontrábamos. Dice la Escritura que nos encontrábamos sin Dios, alejados, muertos en nuestros delitos y pecados, pero como veíamos el viernes, hermano, que hemos sido reconciliados por medio de su muerte en la cruz, ¿verdad? Nosotros siendo gentiles, que no éramos nadie, el Señor nos ha reconciliado, nos ha hecho cercanos al Padre, gracias a ese sacrificio perfecto. Entonces Dios está enseñando a su pueblo, lo está preparando para llevar esas buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Y cuando vemos aquí algo que podemos ver a la luz de la Escritura, de que Dios, después de que Dios se ve en la necesidad de echar fuera al hombre del huerto, Él da una promesa de bendición. Te estoy diciendo esto porque es muy importante, de acuerdo al tema que vamos a estar compartiendo, de que debemos estar preparados. ¿Por qué? Porque Dios en todo tiempo ha estado anunciando a su pueblo, ha estado anunciando a su pueblo, hermano, que se prepare. Éxodo capítulo 19, anunciaba el Señor, le dijo a Moisés, dile a mi pueblo que se santifique. Sí, amén. No, Dios le dice a Moisés, santifica, Dios le dice a Moisés, santifica a mi pueblo. Santifica a mi pueblo y dile que se prepare para el tercer día, porque al tercer día descenderé. Pero le dice que Dios le dice a Moisés que le dijera al pueblo que lave sus vestiduras, ¿sí? Entonces es una responsabilidad tuya, hermano, que estés lavando tus vestiduras. ¿Y cómo estamos siendo lavados las vestiduras? A través de la palabra de Dios. Ese tema lo veíamos ya en días pasados, hermanos. Estuvimos hablando 2-3 días acerca de lo que son las vestiduras, ¿verdad? Las vestiduras que Dios nos dio. Y de eso, hermano, pues es parte de la preparación que nosotros debemos estar teniendo para estar preparados para la venida de Jesús, porque está escrito en la palabra de Dios que Él va a venir por una iglesia pura, limpia y sin mancha en nuestros vestidos, hermano. Entonces, viendo muchas cosas con respecto a este tema, vemos que, hermano, entonces Dios le dice a Moisés, ¿verdad? Santifica a mi pueblo y dile que se prepare porque al tercer día voy a descender, ¿sí? Ahí, y después, en el libro de Malaquías, hermano, bueno, antes de este libro de Malaquías, que es el último de los profetas que por medio del cual Dios habló, ¿verdad?, a su pueblo Israel, y precisamente el nombre de Malaquías quiere decir mi mensajero. Malaquías significa mensajero. Y ustedes saben que a partir de esa última profecía que Dios habló por medio del profeta Malaquías, hubo un silencio por 400 años hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que hemos estado viendo de acuerdo a las dispensaciones, ¿verdad? Cada dispensación abarcaba un lapso de tiempo de 400 años aproximadamente hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí Malaquías
está hablando: he aquí yo envío mi mensajero delante de mí, el cual me preparará el camino. Pero antes de esto, bueno, ahí está hablando, hermano, de Juan el Bautista, ¿verdad? Una profecía que el Señor ya estaba anunciando en esos tiempos, que iba a enviar un mensajero para preparar el camino del Señor, ¿verdad? Pero antes de esto el Señor ya le había dado señales al pueblo de Israel de que Él enviaría al Mesías, al Cristo, que Él les enviaría un profeta. Inclusive en los tiempos de Moisés le dijo al pueblo que de en medio de su pueblo el Señor levantaría un profeta, ¿verdad? Que era un profeta mayor que Moisés, lo levantaría en medio de su pueblo, dice, un profeta en los últimos tiempos, y dice, y a él oiréis. Y sabemos y creemos, hermano, de antemano, y podemos ver a la luz de la Escritura de que ese profeta al cual se estaba refiriendo Moisés es Jesús, porque Jesús no solamente, hermano, fue profeta, sino que fue apóstol, profeta, evangelista, pastor y fue maestro. Hermano, él llevó a cabo los 5 ministerios, ¿verdad?, en su vida, y es precisamente esos 5 ministerios cuando Jesús los estuvo ejerciendo aquí en la tierra. Antes de ascender a los cielos, Él dio esos dones precisamente, ¿verdad? Dice, y dio dones a los hombres, y a uno les dio el don de ser apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestros, y los dejó con un propósito, hermano. Por eso es importante que creamos en esos ministerios que Dios ha dejado. ¿Por qué? Porque todo tiene un fundamento, todo tiene un cimiento, hermano, y sabemos, y Dios nos ha enseñado que la piedra que fue desechada por el pueblo de Israel, esa piedra angular ha sido puesta como un fundamento, hermano, para la iglesia. Y luego vienen los hermanos, los 5 ministerios, hablando de la doctrina de los apóstoles que menciona el libro de los Hechos. Entonces es algo muy importante por medio de la cual Dios nos está hablando, ¿verdad? Y viendo esto, entonces Dios le dio señales al pueblo de Israel de cómo iba a nacer, ¿verdad? Dónde iba a nacer el Mesías, el Cristo, dónde iba a nacer, cómo iba a nacer por medio de una mujer virgen, ¿verdad? Y cómo iba a ser llamado Nazareno y cómo iba a comenzar de alguna forma su ministerio, cuando habla de la tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, Galilea de los gentiles, ¿verdad? En la cual un pueblo asentado en tinieblas, luz le resplandeció. Entonces vemos tantas cosas o señales de las cuales el Señor ya había anunciado al pueblo de Israel para que estuviera preparado. Todas esas señales, hermano, y algunas tal vez que me faltaron, que Dios les anunció, porque dice la Escritura que Dios no hace nada en secreto, hermano. Él avisa antes de hacer algo, Él lo avisa a su pueblo. Le dijo Dios a Moisés cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra, dice, encubriré a mi siervo Abraham lo que he de hacer con Sodoma y Gomorra. Entonces, mi hermano, cuando nosotros vemos estas cosas, vemos un Dios de misericordia que día con día primeramente nos dice lo que va a enviar, lo que va a hacer, antes de que lo haga, con el propósito, hermano, de que el pueblo se arrepienta, ¿verdad? Se arrepienta, pero también, hermano, para que se prepare, Ese es el propósito de Dios, hermano, de hablarnos con tiempo ante las cosas que van a suceder, que menciona el libro de Apocalipsis capítulo 1, ¿verdad? Acerca de la revelación que Dios le dio a Jesucristo, y se la reveló a sus siervos, las cosas que habrán de suceder por medio de su ángel, a su siervo Juan, hablando un ministro. Entonces, ciertamente Dios anuncia las cosas, hermano, antes de que sucedan. ¿Para qué? Para darnos ese lapso de tiempo para que nos arrepintamos, hermano, para que nos preparemos para la venida. Tú puedes ver ahí, hermano, que cuando Dios dice esas palabras, encubriré a mi siervo Abraham las cosas que he de hacer con Sodoma y Gomorra. Y tú sabes, hermano, que Abraham empieza a interceder: Señor, si hubiera 50 justos, si hubiera 45, 40, y al final de cuentas, la Biblia dice que no halló ninguno justo, que aunque al final dice la Escritura que Job fue hallado justo delante de Dios. Pero Dios estaba dando la oportunidad, ¿verdad? Y no hubo, ahora sí que ninguno se arrepintió. Lo contrario que vemos en Jonás, ¿verdad? Que Nínive sí se arrepintió. Pero Dios le dijo a Jonás, ve y predica a Nínive, ve y dile a Nínive que de aquí a 40 días será destruido. Entonces Dios avisa antes las cosas, hermano, como le avisó al pueblo de Israel que se preparara para la venida del Mesías, del Cristo, hermano. Es importante, hermano, que
que entendamos, ¿verdad?, lo que Dios quiere hablarnos. Y yo creo que todo, hermano, tiene un principio, ¿verdad? Entonces vemos que Dios le habló al pueblo de Israel para que se preparara para la venida de Jesús. Y digo esto porque dice la Escritura que el pueblo de Israel no supo conocer el día de su visitación. ¿Por qué? Porque estaban, hermano, viviendo tiempos en los cuales se acomodaron, predicaron la doctrina conforme a ellos querían, porque ellos mismos cambiaron mandamientos, ¿verdad? Quitaron mandamientos que el Señor había dejado escritos ya, pero ellos cambiaban muchas cosas, y Dios vino precisamente a poner en orden todo lo que Dios ya había dejado establecido y había dejado escrito a través de los mandamientos, ¿verdad?, y sus preceptos y de sus estatutos. Entonces era necesario, hermano, como vemos aquí en el libro de Malaquías, se voy a leer, dice 3:1, dice: el Dios Todopoderoso ha dicho, miren al mensajero de mi pacto. Estoy leyendo Malaquías 3:1. El Dios Todopoderoso ha dicho, miren al mensajero de mi pacto, ustedes esperan su llegada. Aquí yo podría hacer un alto, hermano. ¿Cuántos estamos esperando, hermano, la venida de Jesús? Si nosotros estamos esperando la venida de Jesús, hermano, primeramente debemos creer, hermano, que Cristo murió y resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre. Debemos de creer que Cristo murió y resucitó y ascendió, hermano. Jesús dijo que ¿quién es el que ha ascendido a los cielos? El mismo que descendió de los cielos es el mismo que va a ascender. Y es el mismo, hermano, que ascendió a los cielos. Y ahora para nosotros, hermano, el Señor nos está avisando que debemos de prepararnos. Nosotros, aquí está hablando de Juan el Bautista, ¿sí? Que el Señor envió para preparar el camino, hermano, para preparar la llegada del Mesías al pueblo de Israel. Tantas señales, hermano, que el Señor le dio al pueblo de Israel y no supieron reconocerlas. Cuando se dieron cuenta que Jesús nació en Belén, como que no creyeron y dijeron, ¿acaso nacerá alguien grande de Belén, por decirlo así? ¿Sí? En Belén de Judá. No creyeron. ¿Saldrá algo grande de ahí? Y luego, hermano, sabiendo que nació de una mujer virgen llamada María, sabían que había, hermano, que vivía en Nazaret, porque aún ellos mismos decían, hermano, cuando dijeron, ¿qué no es este Jesús de Nazaret, el hijo de José y de María, y sus hijos, el carpintero y sus hermanas no están con nosotros? Sabían, hermano, de quién era hijo. Por eso no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Había un velo puesto en ellos, hermano. Cuando nosotros vemos esto, hermano, y todavía cuando entra triunfante, hermano, a Jerusalén montado en un burrito, porque ya lo había anunciado el Señor en su palabra, de cómo nacería a través del vientre de una mujer. Isaías 7:14, y que vendría, hermano, entraría triunfante a la ciudad de Jerusalén montado en un burrito, y no creyeron. Cuando él entra triunfante a la ciudad de Jerusalén, hermano, y los que, fíjense, los que se habían preparado, porque muchos sí, hermano, muchos creyeron en la palabra que el Señor les había dado y día con día se estaban preparando, hermano, para esa venida. Y esa gente que se preparó, hermano, era la gente que dice que agarraba palmas, hermano, y las ponían en el camino donde iba a pasar Jesús, hermano, montado en su burrito, e iban cantando himnos, iban cantando alabanzas, salve, salve, hermano. Y cuando ellos iban cantando, los fariseos que tenían conocimiento de la palabra, de lo que aún tal vez ellos mismos predicaban, pero no creían, hermano. Y desafortunadamente nos encontramos en tiempos, hermanos, difíciles, que hay gente que está predicando la palabra de Dios, que hay gente que está predicando que Cristo viene, pero a la vez, hermano, como que la está teniendo por tardanza. Eso es lo que sucedía con los fariseos. Predicaban la palabra, predicaban la venida de Jesús, hermano, pero no creían. Porque si hubieran creído, hermano, se hubieran salvado. Si hubieran creído, hubieran, hermano, aceptado el evangelio, la doctrina que Jesús enseñó y es la cual nos está enseñando a nosotros también.
Desafortunadamente puede ser, hermano, que así haya gente que esté predicando la palabra, que Cristo viene, hermano, pero no se esté preparando. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad, hermano, de enseñar al pueblo algún principio bíblico. Que dice en Proverbios 1:7, dice la Escritura, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es lo que nosotros debemos estar enseñando al pueblo. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Porque el insensato, hermano, dice ahí en Proverbios 1:7, dice que el insensato menosprecia la sabiduría, hermano, y la enseñanza. Menosprecia la sabiduría que viene de lo alto. Por eso no pueden entender el mensaje, hermano. Tú puedes leer la Biblia, puedes ser un cristiano que está en la iglesia y esté leyendo la palabra de Dios, hermano, pero como hay menosprecio en tu corazón no la puedes entender. Dice que menosprecia la sabiduría, el insensato menosprecia la sabiduría y la enseñanza. Y mucho pueblo menosprecia la palabra de Dios. Mucho pueblo menosprecia, hermano, la palabra que Cristo viene. Maranata, Cristo viene, hermano, porque aquel que tiene temor del Señor y que está recibiendo la sabiduría que viene de lo alto, a esa gente, hermano, se le está revelando, hermano, el misterio, hermano, de que Cristo viene, y va a creerlo en su corazón y se va a empezar a preparar. El Dios Todopoderoso ha dicho, miren al mensajero de mi pacto. Dios hablando, miren al mensajero de mi pacto. Ustedes esperan su llegada y él ya se ha puesto en marcha. Lo estoy enviando delante de mí. Dios enviando a Juan, hermano. Saben que antes de la venida, hermano, del Mesías sucedieron algunas cosas. Una es cuando un sacerdote, hermano, que ministraba en el 8º mes, al cual le tocaba su sacerdocio. Era un hombre que no tenía, hermano, pues ya era un hombre de edad avanzada junto con su esposa Elizabeth. Y no podían tener familia, no podían tener hijos. Pero hermano, vemos ahí que cuando este sacerdote Zacarías, cada vez que entraba, hermano, a servir al Señor en el templo, cuando el ángel le dice, Zacarías, tu oración ha sido escuchada, quiere decir, hermano, y podemos ver que Zacarías, como en su corazón había el anhelo de ser padre, hermano. El ángel le dice, tu oración ha sido escuchada y de aquí a cierta fecha vas a tener un hijo, hermano. Y como Zacarías ya era un hombre de edad avanzada, como que dudó, dijo, ¿cómo conoceré esto? ¿Cómo sabré? Y el ángel dice, por cuanto has dudado, te vas a quedar mudo. Entonces, pero ahí vemos, hermano, precisamente de cómo el Señor da el mensaje por medio del ángel Gabriel a Zacarías y habla del profeta, precisamente Juan el Bautista. Que sería grande, hermano, que sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Pero Dios lo había enviado, hermano, lo había, ahora sí que enviado con un propósito de preparar el camino. Por eso dice aquí, yo envío mi mensajero delante de mí. Dice, lo estoy enviando delante de mí para que me prepare el camino. Entonces, hermano, Dios es el que pone el querer como el hacer en cada uno de nosotros para preparar el camino, para preparar su venida, hermano. Dios quiere prepararte. Dios quiere prepararnos, hermano. Más bien, Él nos da la palabra para que a través de su palabra nos estemos preparando. Ahora, aquí ¿entraría el libre albedrío de cada persona, sí o no? Porque Dios te está hablando y cuando veíamos, hermano, que nosotros, hermano, hemos sido acercados, hemos sido reconciliados para con Dios, ¿verdad? Y también hemos visto, hermano, que Jesús dijo, aquel que quiera ser mi discípulo tiene que estar dispuesto a dejar de hacer su voluntad para hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Y a obedecerlo. Entonces, Dios a través de su palabra nos está enseñando, hermano, que nos debemos de preparar. Mucha gente se preparó para la venida de Jesús. Y quiero decirte algo, hermano, que aquellos que se están preparando para la venida de Jesús van a tener encuentros sobrenaturales en su vida. ¿Cuáles son esos encuentros sobrenaturales en su vida? Hubo un hombre llamado Simeón, hermano, el cual fue avisado por medio del Espíritu Santo que el Mesías se había llegado, que el Mesías había venido, hermano.
Y a Simeón Dios le avisó por medio del Espíritu Santo que no vería muerte hasta que conociera, hermano, al Salvador. Y Dios está manifestando, Dios está hablando, Dios quiere manifestarse a su vida. Cuando llegó ese día, dice la Escritura que como vemos a un hombre que se estuvo preparando, entonces el Espíritu de Dios le avisó dónde iba a estar. Cuando llega María y José con Jesús, hermano, después de que María pasó el tiempo de la purificación, antes sucedió algo, que Jesús fue circuncidado al 8º día. Después de la purificación de María fue llevado Jesús al templo y ahí estaba, hermano, Simeón. Nosotros debemos estar preparados, hermano, ¿no? ¿Cómo? Asistiendo, no dejando de congregarnos, hermano, asistiendo con humildad para recibir la palabra que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Ciertamente dice la palabra de Dios que del día y la hora nadie sabe, hermano, pero es algo que el pueblo de Dios, la iglesia, tiene que estar siendo preparada. Entonces, voy a terminar de leer este libro de Malaquías y ahorita vamos al libro de Lucas. Dice, y él se ha puesto en marcha y se lo estoy enviando delante de mí para que me prepare el camino. Dice, cuando menos lo esperen, primero está hablando del mensajero de Juan el Bautista y luego dice, cuando menos lo esperen, yo entraré en mi templo. ¿De quién está hablando ahí ya? De Jesús, hermano. Yo entraré en mi templo. Yo soy el Dios Todopoderoso, hermano. Tú debes de creer quién es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Él siendo Dios, hermano, dice que no se aferró a ser Dios, sino que se despojó de sí mismo. Y tomando forma de siervo, hermano, vino a hacerse semejante a nosotros. Tomando forma de siervo. Entonces, dice, entraré en mi templo, yo soy el Dios Todopoderoso a quien ustedes buscan. Mi mensajero ya viene, pero cuando llegue, nadie va a poder resistir su presencia. Ese día, nadie va a poder mantenerse en pie, hermano. Está hablando de la venida de Jesús. Mi mensajero es como el fuego que purifica los metales. Es como el jabón que limpia la mugre. Cuando llegue se sentará a borrar los pecados de los descendientes de Leví, como si purificara oro y plata en el fuego. Si ellos podrán presentar las ofrendas de la gente de Judá y de Jerusalén, las presentarán como a mí me agrada, y yo las recibiré con alegría, como antes la recibía. Hermano, Dios envió a su Hijo para perdonar nuestros pecados, lo hemos estado compartiendo. Algo que Lucas capítulo 1 y verso 17, ahí en ese pasaje de Lucas, hermano, menciona, solamente en ese capítulo, menciona 2 veces, hermano, de la preparación. Lucas 1:17 es lo que estábamos viendo ahorita en Malaquías capítulo 3, verso 1. Dice, llegará antes que el Mesías y tendrá el mismo poder y el mismo espíritu que antes tuvo el profeta Elías. Hablábamos de Malaquías, ¿verdad? Que quiere decir, el nombre de Malaquías quiere decir mi mensajero. Y a través de este profeta Malaquías, hermano, él está hablando en el capítulo 4, verso 5 y 6, dice la escritura aquí, yo envío al profeta Elías, ¿verdad? El cual hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres antes de que venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, vemos algo, hermano, que está también por cumplirse. Cuando habla de esto, hermano, está hablando ya de, aquí primeramente habla de Elías, y Elías, de alguna forma el espíritu de Elías se manifiesta, porque dice que Juan el Bautista iba a tener, hubo en él, hermano, el mismo poder que hubo en Elías, dice, y tendrá el mismo poder y el mismo espíritu que antes tuvo el profeta Elías. Su mensaje hará que los padres se reconcilien con sus hijos y que los desobedientes comprendan su error y sigan el ejemplo de los que sí obedecen. Además, preparará al pueblo de Israel para recibir al Mesías. Preparará al pueblo de Israel para recibir al Mesías. Ese era el propósito, hermano, de enviar Dios a Juan el Bautista para preparar el camino del Señor con el mismo espíritu y el poder de Elías, el cual haría volver, hermano, el corazón de los hijos con los padres, para que hubiera una reconciliación. Y este año, hermano,
es el tiempo que ha sido decretado apostólicamente, el tiempo de la reconciliación. ¿Por qué el tiempo de la reconciliación, hermano? Si lo vemos de esta forma, hermano, está hablando de reconciliar, que haga una reconciliación para recibir al Cristo, para recibir al Salvador, lo cual nos enseña, hermano, que nosotros, hermano, tenemos que buscar la reconciliación, primeramente familiar, como lo menciona aquí. Tiene que haber una reconciliación familiar porque está hablando de padres e hijos con padres, ¿sí? Y tiene que haber una reconciliación, hermano, aún con tus vecinos, con quien sea, con quien tú tengas, hermano, algún conflicto, algo, hermano, que te hayan hecho o que tú hayas hecho también, porque es importante, hermano, no solamente que nos pidan perdón, sino que también hay que pedir perdón, hermano, para que haya una reconciliación. Que el amor que el Señor ha derramado en nuestros corazones sea el que se manifieste en nuestras vidas, hermano, porque Cristo viene. Lo que vemos aquí, hermano, que tiene que haber una reconciliación primero, hermano. Aquel que está buscando la reconciliación, hermano, uno con otro, se está preparando para la venida de Jesús, hermano. Entonces no podemos estar, hermano, causando divisiones, causando, hermano, conflictos. No podemos estar haciendo lo malo. Sino, como dice la Escritura, busquemos hacer el bien, hermano. Es una forma de prepararnos. Que dejemos de hacer lo malo para hacer lo bueno. El Señor nos enseña, hermano, que debemos de perdonarnos las ofensas los unos a los otros. Pero si no somos capaces, hermanos, de perdonarnos los unos a los otros, ¿cómo nos vamos a estar preparando para la venida del Señor? Si el Señor vino a preparar, fíjate, algún ejemplo que yo estoy de alguna forma sintiendo ahorita es eso. ¿Cómo el Señor va a preparar a su pueblo? Porque estamos en manos de Él, estamos en manos del alfarero. Ahí en el libro de Jeremías dice que ¿acaso le dirá el barro al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Hermano, nosotros estamos en manos del alfarero y Él nos va a hacer conforme, como está escrito, a su imagen, hasta que todos lleguemos al pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto. Nosotros por sí mismos no podemos, hermano, ni por obras, ni por tanto esfuerzo que nosotros queramos hacer, no vamos a poder lograrlo. Es por eso, hermano, que ahorita vamos a ver unas citas en las cuales nosotros debemos estarle pidiendo a Dios, hermano, y a nuestro Señor Jesucristo que nos ayude, que Él sea siempre nuestro guía, el que nos enseñe, el que nos corrija, el que haga, hermano, lo que tenga que hacer con nosotros, que nos quite lo picudo, lo que nos esté afectando, hermano, para poder dar el ancho. Entonces aquí el Señor envía, hermano, a este siervo, a este gran profeta de Dios, hermano, para preparar el camino del Señor. Dice, para que se reconcilien con sus hijos. Habla de reconciliación, tiempo de reconciliación este año, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor viene. A los hijos desobedientes, hermano, para que aprendan que viven en un error. Y que los desobedientes comprendan su error y sigan el ejemplo de los que sí obedecen. Recordemos una cosa, hermano, que el libro de Efesios capítulo 6, verso 1 dice: hijos, obedeced a vuestros a vuestros padres. Aunque también, hermano, porque hablando del ministerio, también dice: hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es justo delante de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, y tendrá largos días de vida sobre la tierra, porque este es, hermano, el primer mandamiento que tiene bendición, que tiene promesa. Entonces es parte de la preparación, es parte, hermano, de una reconciliación que tiene que haber en la familia. Pero vemos, hermano, que los hijos deben de comprender su error, pero también dice la Escritura, hermano, para que no nomás le echemos la culpa a los hijos, porque también dice: padres, no exasperen a vuestros hijos. Entonces está hablando equitativamente, hermano, para que sea equilibradas las cosas. Porque a veces los padres somos responsables, hermano, que haya conflictos entre hermanos, como lo vemos en la Escritura, hermano. En la vida de Jacob, en la vida de Isaac, y en varios, hermanos, ejemplos en la vida de David, de Samuel,
Hermano, hay tantas cosas, pero por eso, hermano, tiene que haber algo que equilibre las cosas. Lo primero que vemos aquí es que reconozcamos primero, hermano, que estamos equivocados y estamos viviendo de una forma, hermano, desordenada, en desobediencia, en rebeldía. Lo primero que tenemos que entender, hermano, es reconocer que estamos mal. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciendo los mandamientos de Dios, hermano. Somos hijos rebeldes. Maltratamos a nuestros padres. Maltratamos a nuestros hijos. Y creemos que estamos bien. Entonces, hermano, ¿de qué se trata? ¿Tú crees, hermano, que si nosotros estamos predicando, estamos enseñando que la venida de Cristo cada vez está más cerca, pero no hacemos nada de nuestra parte, hermano? Si lejos de estar buscando, hermano, la unidad, el perdón, estamos causando división aún en la misma casa, eso no es estarnos preparando. Por algo Dios nos ha encerrado en casa, hermano. Por algo Dios nos ha encerrado en casa un tiempo. Para que nos pongamos a cuenta los unos para con los otros. Primeramente como familia. Este Juan fue enviado, hermano, por Dios. Y digo que fue enviado por Dios porque dice en la Escritura, en el libro de Juan capítulo 1, dice que hubo un hombre enviado por Dios de los cielos. Y también se está refiriendo a Juan el Bautista, porque también, hermano, fue algo pues sobrenatural, ¿verdad? Porque Zacarías y esta Elizabeth pues no podían, y lo mismo que Abraham y Sara no podían tener hijos, y es algo sobrenatural que solamente Dios puede hacer. ¿Por qué? Porque solamente Dios puede abrir matrices, hermano. Dice, además preparará al pueblo de Israel para recibir al Mesías. ¿Sabes esa encomienda ahora quién la tiene, hermano? Porque en ese tiempo Dios envió a Juan el Bautista para preparar el camino del Señor. Pero ahora esa encomienda, hermano, el Señor se la ha dado a la iglesia. Segunda Tesalonicenses capítulo 5, verso 17, creo. Ahora nosotros, el Señor nos ha encomendado ese ministerio de la reconciliación, hermano. En otras palabras, para preparar el corazón, para preparar la iglesia, hermano, para la venida de Jesús en las nubes, hermano. Para que tú tengas un encuentro con Él. No se te olvide, hermano, que tenemos una cita, una reunión con nuestro Dios. Te decía que aquí hay otra mención, hermano, de preparación. Dice, y tú, hijo mío, serás llamado, hablándole a Juan el Bautista, y tú, hijo mío, serás llamado profeta del Dios Altísimo. Tú irás delante del Mesías preparando a la gente para su llegada. Juan el Bautista, escogido por Dios para preparar a la gente, al pueblo, hermano, para la llegada de Jesús. Hermano, el Señor le anunció muchas señales al pueblo de Israel para la venida de Jesús. El Señor nos ha estado enseñando muchas señales, hermano, a la iglesia para la venida de Jesús en las nubes. Y nos está advirtiendo y nos está diciendo que tengamos cuidado, porque muchos dirán, aquí está, allá está, no vayan, dice el Señor, porque vendrán falsos cristos en mi nombre, vendrán falsos profetas, hermano, son señales. Y hermano, el Señor nos da una señal muy clara, dice que el Señor va a venir. Aún los mismos ángeles dieron testimonio, dice, a ese mismo Jesús que han visto ascender a los cielos y así se cubierta en una nube, así lo verán venir. Entonces, hermano, debemos estar alerta, debemos estar preparados. Dice la escritura, velad y orad, porque si no, no sabrás a qué horas vendrá tu Señor. Entonces tenemos que estar atentos, tenemos que estar alerta a toda palabra que Dios está hablando, hermano, en estos tiempos, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este mensaje, te lo vuelvo a repetir, de preparación, el Señor ahora la encomienda se la ha dado a los ministros, hermano, a los ministerios. Por eso, si tú puedes ver, se está compartiendo los mensajes ahora, aprovechando estos medios de bendición, ¿verdad? Que están siendo de bendición para el mundo entero. ¿Por qué? Porque a través de esto se está llevando una evangelización mundial, hermano. Y los ministros que han sido levantados por Dios es lo mismo que están anunciando. Prepárate, prepárate. He aquí, dice Jesús en Apocalipsis, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno conforme a sus obras. El Señor viene pronto, hermano.
Esto que está sucediendo cada vez más, como compartía hace un momento con un hermano, con el hermano Paco. Hermano, las cosas que van a suceder pueden estar sucediendo conforme vaya avanzando el tiempo, hermano. Van a ser cosas repentinas que tú no las esperas y de repente va a llegar esto y en un abrir se va otro, hermano, y otro y otro. Van a ser sucesos que van a suceder repentinamente y tal vez la gente va a estar asombrada, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué? Porque así está escrito, mi hermano. Lo que el Señor nos está diciendo es que nos preparemos, que debemos de estar viviendo, hermano, este día como si fuera el último. Que no nos afanemos por el día de mañana, que no hagamos planes para el día de mañana, que mañana me voy de vacaciones, que mañana voy a trabajar, voy a hacer este trabajo, no, mi hermano, prepárate. Dice la Escritura que el que es nacido del Espíritu busca lo celestial, pero el que es nacido de la carne busca lo terrenal. El que siembra para el Espíritu va a cegar vida eterna, pero el que siembra para la carne cosechará muerte. Entonces, hermano, ¿qué es lo que tenemos que estar nosotros haciendo? Y más sabiendo que Cristo viene, es prepararnos, hermano, buscando las cosas de Dios, haciendo tesoros en el reino de los cielos, donde el Elohim, hermano, no corrompe, hermano. ¿Y cómo? ¿Cuáles son esos tesoros? Haciendo buenas obras aquí en la tierra, mostrando ese amor que Dios ha puesto en nuestros corazones, hermano. Es la forma de prepararnos para la venida de Jesús, para que cuando el Señor venga, el Señor encuentre un pueblo bien dispuesto, como lo hemos enseñado en la iglesia. Entonces Dios busca, hermano, Dios está preparando a través de sus siervos un pueblo bien dispuesto a qué, a servirle, un pueblo bien dispuesto a adorarle, hermano, un puesto bien dispuesto a celebrarle fiesta en todo momento. Entonces es algo importante que nosotros como iglesia debemos estar haciendo, hermano. Dice, preparando a la gente para su llegada, le dirás a su pueblo que ya tiene salvación. Dios hablando por medio del profeta Juan el Bautista, le dirás a su pueblo, le dirás a mi pueblo que aquí está el Mesías, que aquí viene el Mesías, el Salvador, el que perdona, el único que puede perdonar pecados, sea aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice en Lucas 1:29, ¿verdad? Cuando Juan ve venir a Jesús, dice ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermano. Entonces es algo que nosotros ya sabemos, gracias a la misericordia de Dios que nos ha abierto el entendimiento, y sabemos que el Cordero es Cristo, que fue sacrificado, hermano, en una fiesta de la Pascua, y que Él estuvo dispuesto, hermano, a morir en una cruz por ti, por mí, por todos aquellos que han de creer por el Evangelio que está predicando, hermano. Eso es lo que debe de saber la gente. Ese es el mensaje, hermano, que nosotros como ministros tenemos que enseñarle a la gente, para que la gente, hermano, la iglesia, porque no solamente es la responsabilidad del pastor, sino que es una responsabilidad de todos como iglesia, hermano, de llevar ese mensaje de salvación, de decirle a la gente, hay un Salvador, hay un hombre que fue enviado por Dios a la tierra, hablando de Jesús, que dio su vida por ti, y solamente por medio de su sangre tus pecados van a ser perdonados. Por lo tanto, arrepiéntete, porque en el Señor, hermano, aunque la Biblia, menciona de la gente que no va a entrar al reino de los cielos, menciona, y para Dios, hermano, aún la rebeldía, dice la Escritura, que se contaba como pecado. La idolatría es pecado, hermano, y todo eso, cualquier pecado, hermano, para Dios no es que sea más grande o más pequeño, sino que para Dios cualquier pecado es pecado. Y Dios, hermano, aborrece, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, porque el pecado es el que nos aparta de Dios. Entonces nosotros como iglesia tenemos que llevar ese mensaje de salvación. Hay un Salvador. En aquel tiempo Dios le envió, le dijo al pueblo de Israel que le dijera, que Juan el Bautista le dijera a Israel, dice, le dirás a su pueblo que ya tiene un Salvador. O sea, que ya tiene la salvación. ¿Cómo? Por medio del Salvador, que es Cristo. Dice, pues Dios perdona sus pecados. Y eso, hermano, es lo que nosotros tenemos que seguir anunciando a la gente. Porque Cristo vive. Dice Apocalipsis, yo soy el que estaba muerto y ha vuelto a vivir. Entonces, hermano, Él vive. Y la gente debe saber que hay que el Hijo de Dios que vino a morir en una cruz por ti y por mí, Él todavía, hermano, esa sangre que derramó en la cruz, esa sangre sigue fresca, hermano, para seguir comprando las almas que están muertas en sus delitos y pecados, que esa sangre del nuevo pacto que Él mismo hizo, este es el pacto en mi sangre, como lo veíamos en estos días, hermano, es la única que puede perdonar pecados, es la única por medio de la cual tú puedes acercarte hasta el trono de la gracia y pedirle perdón al Señor, hermano, con humildad.
Porque esa sangre Él la misma la llevó para presentar al Padre, inaugurando ese camino nuevo para que ahora tú y yo podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y ponernos a cuentas con Dios, hermano, creyendo que es el único que puede perdonar pecados. Eso es lo que la gente debe de saber, la gente que no conoce al Señor, que hay un Salvador, porque el camino que van es camino de muerte, es un camino de condenación, que ellos caminan en tinieblas, pero traemos la luz que es Cristo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, pero cuando yo me vaya, ustedes van a ser la luz del mundo. Entonces ahí habría que analizarnos si somos luz o somos tinieblas, o nos estamos engañando a nosotros mismos, porque dice, creo Lucas, dice, mirad bien que la luz que hay en ti no sea tinieblas. Tal vez pensamos que somos luz, hermano, pero la mera verdad somos tinieblas. Entonces hay que ver cómo estamos alumbrando. ¿Cómo vamos a llevar el mensaje de salvación, hermano, si vivimos en oscuridad? ¿Cómo vamos a llevar el mensaje, hermano, de que Cristo viene si nosotros mismos no nos estamos preparando? ¿Por qué? Porque estamos predicando el Evangelio de que Cristo viene, hermano, pero tal vez nos ve alguien por ahí haciendo lo contrario. ¿Cómo? Agarrando todavía lo que no nos pertenece, hablando del robo. Anunciando, hermano, como dice la Escritura, hablando de los mandamientos, no fornicarás, no desearás la mujer de tu prójimo, no robarás, no matarás, pero estamos haciendo lo contrario, hermano. Tal vez ya no lo hacemos físicamente, pero la Biblia menciona, hermano, que con nuestros ojos, hermano, o con nuestras actitudes somos homicidas. Porque la Biblia dice, hermano, que aquel que no ama a su hermano se permanece en tinieblas y es un homicida. Entonces, tal vez no seas un homicida literalmente, pero con tus actitudes, con tus hechos, ¿cómo estamos? Porque el verdadero amor de Dios, hermano, se tiene que manifestar en nuestras vidas. Y no actuando con hipocresía. Verso 78 dice, Dios nos ama tanto que desde el cielo nos envió a un Salvador, como si fuera el sol de un nuevo día. Dios nos ama tanto, hermano, de veras. Dios ama tanto a su creación, a tal grado, hermano, que dio a su Hijo unigénito, Jesús, el Hijo de Dios. Por eso dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, hermano, no vino a condenar al mundo, dice en el verso 17, dice, porque Dios no envió a su Hijo a la tierra para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahí tú puedes ver la gran misericordia de Dios, hermano, de cómo Dios le está dando la oportunidad al mundo, a pesar de que el mundo, hermano, lo sigue rechazando, pero hasta el final tú puedes ver en Apocalipsis, que hasta el final, hermano, aún en la gran tribulación, a esa gente, hermano, que se queda en la gran tribulación, y los que creyeron en el Hijo de Dios que van a ser levantados, pero a la gente que se queda, hermano, que al final van a ser resucitados también, para ser juzgados por Dios, aún dice, hermano, que a esa gente que Dios le estuvo hablando, porque va a haber gente, hermano, predicando la palabra de Dios, el Evangelio eterno, aún en esos tiempos, y dice que la gente no quiso arrepentirse, sino que siguieron adorando sus ídolos de madera, de oro, de plata, ¿verdad? Y siguieron maldiciendo el nombre del Señor. Aún para esa gente, hermano, hasta el final, hermano, cuando esta tierra sea destruida por fuego, porque así está destinado por Dios, hasta el final de los tiempos, hermano, Dios le va a estar dando la oportunidad al hombre para que se arrepienta. Y dice Apocalipsis, y no quisieron arrepentirse, sino que siguieron maldiciendo, hermano. Dios ama tanto a su creación que hasta el final, hermano, le va a dar la oportunidad. Porque siempre va a haber un remanente, hermano, para predicar la palabra. Siempre. Aún en esos tiempos, hermano, de gran tribulación, hermano, para la gente que se quede, hermano, siempre va a haber un remanente por medio del cual Dios les va a estar hablando. Al final ellos toman la decisión, hermano. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Dios lo que nos enseña, hermano, es que dice la Escritura que Dios es paciente, porque Dios no quiere que el hombre perezca, hermano. Lucas 1:76, esta versión dice, y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de pecados.
Mateo 24:44 dice, por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Hermanos, hemos estado hablando acerca de la preparación para la venida de Jesús, hombre, aquí a la tierra, para que conociéramos, hermano, el propósito por el cual lo envió, y Jesús mismo estuvo dando testimonio, ¿verdad?, del Padre, del propósito por el cual lo había enviado, y les empieza diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, y empieza a hacer, tú sabes, grandes señales y milagros, ¿verdad? Pero aquí, ¿a quién crees que le está hablando? ¿A quién creen que le está hablando aquí? Aquí Jesús está hablando a la iglesia, hermano. Antes estaba hablando de la preparación para la venida de Jesús para su pueblo, pero aquí ya está hablando la preparación de la iglesia, hermano, que ahora la iglesia, como veíamos en estos días, ya no solamente son los judíos, hermano. Dice la Escritura que en la cruz Cristo, hermano, abolió ese muro, derribó ese muro de la enemistad, hermano, que había entre judíos y gentiles. Ahora el Señor ya está hablando a la iglesia, hermano, donde ya no es solo un pueblo, sino que somos, de esos dos pueblos hizo uno solo, hermano. Pero aquí es Jesús mismo el que está hablando, dice, por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no piensen, vendrá. Recuerden, hermano, que Jesús en varias ocasiones estuvo anunciando que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de pecadores y fuera llevado a la cruz, hermano, para tener una muerte de cruz, pero que al tercer día iba a resucitar. Pero también les anunció en varias ocasiones que Él iba, hermano, a regresar. Entonces este mensaje es para nosotros. Aquí el Señor mismo nos está diciendo, prepárense, porque no saben a qué horas voy a venir. Cuando a Jesús le preguntaron, está venido, y dinos cuándo vas a regresar, Señor, cuándo vas a venir. Ni aún el Hijo del Hombre lo sabe, le dijo Jesús. Solamente mi Padre. Ni la hora ni el día, hermano, Él lo sabía, pero Él sabe, hermano. Ahora que el Señor ascendió a la presencia del Padre, hermano, Él sabe. Él solamente está esperando la orden nuevamente del Padre para enviarlo nuevamente a la tierra. ¿Por qué? Porque como veíamos, hermano, que Jesús predicando aquí en la tierra, Él decía, las palabras que yo les enseño no son mías, sino que son de mi Padre. Yo hago la voluntad de mi Padre, no la mía. ¿Sí? Entonces, así como dice la Escritura en Corintios, hermano, que Dios, en el tiempo de Dios, Dios envió a su Hijo a la tierra, así en el tiempo de Dios, hermano, Dios nuevamente va a enviar a Jesús cuando ya una vez esperando la paciencia de Dios, hermano, porque para todo Dios tiene un tiempo. Y Dios está hablando a la iglesia para que se prepare. Muchos están preparando, pero muchos no se están preparando. Y esto es figura, hermano, de Eliseo, que dice la Escritura que sabiendo, hermano, sabiendo Eliseo que su Señor iba a venir, iba a ser quitado, no se preparó. Dice, por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. Aquí está hablando Jesús, hermano, a la iglesia. Mateo 24:36 dice, pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio hasta que el día en que entró Noé en el arca, y no comprendieron, hermano, desafortunadamente hay mucha gente que no está comprendiendo el mensaje. ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás bebiendo? ¿Cómo está tu vida ahorita, hermano? ¿De qué forma estás viviendo? Porque hay cristianos, hermano, que todavía andan en antros, todavía andan echando una y otra, hermano. Al cabo la última y nos vamos una copa más, hermano, y viviendo, hermano, tratando mal a su esposa, hablando de la violencia que tal vez haya en los hogares, porque se ha oído, hermano, y a veces hemos escuchado de que como aún hay matrimonios en los cuales hay violencia en sus hogares. ¿Cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tu esposo, cómo tratan a sus hijos? Hermano, es algo que se vive. Y si nosotros estamos anunciando que nos debemos estar preparando para la venida de Jesús, tenemos que acabar con todo eso. No podemos vivir fornicando, no podemos vivir adulterando, hermano, no podemos vivir robando, no podemos vivir, hermano, haciendo lo malo delante de Dios.
Porque si no estamos predicando la venida de Jesús, pero estamos teniendo por tardanza la venida, hermano. Y si tú ves los versículos anteriores a de 36 anteriores, dice la Escritura que estarán 2 en el campo, ya está hablando del arrebatamiento. Por eso está hablando de los días de Noé. Estarán 2 en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Estarán 2 en la cama, uno será tomado. Hermano, eso es algo tremendo. Porque cuando está hablando, hermano, está hablando de 2 en el campo y hablando en el mundo, ¿verdad? Pero cuando habla de estarán 2 en la cama, hermano, está hablando de familia. Uno será tomado y otro será dejado, hermano. Cuando veo yo esas cosas, me pongo a analizar y ver la Escritura. Noé fue arrebatado. Y hace tiempo compartíamos acerca de una enseñanza de las cualidades o características que tuvo Noé, hermano, Enoc para ser arrebatado. Y dice la Escritura que Enoc tuvo más hijos. ¿Qué pasó con la familia? Porque la familia de Noé toda fue salvada. ¿Qué pasó con la familia, hermano? De Enoc, aún de Elías. ¿Qué pasaría con él? La Biblia nos habla poco del profeta Elías, hermano. Pero ¿qué va a pasar con nosotros? Por eso es importante que, como veíamos al principio, hermano, el Señor habla de la restauración, de la reconciliación de padres con los hijos de la familia. Porque va a ser tremendo cuando el Señor venga, hermano. Si estamos en pleitos entre familia, ¿qué va a suceder? El asombro luego. Que se vaya el papá y se quede la esposa. O se vaya el esposo y se quede la esposa y los hijos, hermano, se vayan los hijos o viceversa. Porque todo puede suceder, hermano. Por eso es importante, hermano, que busquemos la unidad como familia. Es necesario que comprendamos, hermano, que Cristo viene, que pongamos por obra la palabra. Dice, ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirijan nuestro camino a vosotros, hermano. Te lo vuelvo a decir, necesitamos de pedirle a Dios y a Jesús, nuestro Señor y Salvador, que nos ayude, hermano, a llegar a esa condición, hermano, a la estatura del varón perfecto, para que, hermano, cuando Él venga, ciertamente, pues nos encontremos bien delante de Él. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Hermano, la promesa del Señor está más cerca de lo que tú esperas. Cristo viene, Maranata, prepárate. 1 Tesalonicenses 3:12 dice, le pedimos al Señor que aumente y multiplique el amor que tienen unos por otros y por todos, y que ustedes se amen unos a otros, así como nosotros los amamos a ustedes. Todo esto le pedimos. Aquí, hermano, vemos primeramente, lo que yo alcanzo a ver aquí es que primeramente debe haber un gran amor, hermano, en la vida de tu pastor, ¿verdad?, para con el pueblo de Dios. Porque es lo que yo veo aquí, que Pablo está diciéndoles a los tesalonicenses del amor que él siente, hermano, hacia ellos, ¿verdad? Y dice, todo esto le pedimos para que Él los fortalezca interiormente. Es la forma en la cual debe estar intercediendo, orando el pastor por su pueblo. Dice, para que interiormente y para que sean santos ante Dios nuestro Padre. De esa manera estarán preparados cuando nuestro Señor Jesús regrese de nuevo con todos sus santos. Es la forma, hermano. En el ministro tiene que haber un gran amor, hermano, por el pueblo de Dios, y que entienda, hermano, que nosotros, hermano, aún nosotros somos ovejas de su prado, ¿sí? Que ellas son pueblo de Dios, nosotros no somos dueños de ellas. El único dueño de las ovejas es Cristo, hermano. Él viene por sus ovejas, por su pueblo. Y en este versículo, en esta otra versión dice, y que el Señor nos haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros, a fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles, hermano. Solamente Él puede hacer que nuestros corazones se encuentren irreprensibles cuando el Señor venga. Dice, irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Le pedimos al Señor que los
los haga amarse más los unos a los otros y amar también a todos por igual, porque así los amamos nosotros a ustedes. También le pedimos al Señor Jesús que les dé fuerzas para confiar plenamente en Dios, hermano, en estos tiempos que vienen, que estamos viviendo, y que lo más fuerte que viene, hermano, nosotros debemos de estarle pidiendo a Dios, hermano, que les dé fuerzas, hermano, que para que no mengue su fe, para que no desconfíen, hermano, sino que su confianza siempre esté puesta en Dios. Dice Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2, dice: y teniendo tan gran nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, y despojémonos de todo peso que día con día nos asedia, puesto los ojos en el autor y consumador de vuestra fe, que es Cristo, hermano. Dice: confiar plenamente en Dios les dé también un corazón puro y sin pecado, así cuando Él venga con todo su pueblo elegido, nadie podrá acusarlos de nada delante de Dios, hermano. Y yo termino con este versículo nuevamente de 1 Tesalonicenses 5, verso 23, dice: que el Dios de paz los mantenga completamente dedicados a su servicio. Por eso es importante, como lo veíamos ahorita, hermano, que le pidamos a Dios y a Jesucristo, hermano, a nuestro Señor Jesucristo, que nos ayude a permanecer firmes, a confiar en Él, a estar, hermano, como dice aquí en esta versión del lenguaje actual, dice: y dedicados a su servicio. No abandones tu servicio, hermano. No lo abandones. Cuídalo. Cuida el don, el talento que Dios te dio. Dice: bienaventurado el siervo que se encuentre trabajando cuando su Señor venga. ¿Dónde? En el lugar donde Dios te puso, en el servicio donde Dios te puso, hermano. Por eso aquí vemos, dice: completamente dedicados a su servicio, que los conserve. Fíjense lo que le debemos estar pidiendo al Señor: que el Dios de paz los mantenga completamente dedicados a su servicio, que los conserve sin pecado hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo, hermano, para que ni el espíritu, ni el alma, ni el cuerpo de ustedes sean hallados culpables delante de Dios. En la versión Reina Valera dice que: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea hallado irreprensible hasta la venida de Jesús. Entonces, hermano, el mensaje es que te vaya limpiando, que dejes que la palabra de Dios te limpie día con día, hermano, de todo pecado. Ciertamente dice la Escritura que el que anda en la casa del jabonero, el que no cae resbala, ¿verdad? Entonces, pero aún así debemos de tener cuidado, hermano, y pedirle al Señor que nos libre, que nos guarde, hermano, que nos siga librando de caer, hermano, en pecado, porque nosotros somos barro en sus manos y Él es el único que nos va a llevar, hermano, al perfeccionamiento. Por eso debemos estarle pidiendo a Él que nos ayude a prepararnos día con día, hermano, que nos despojemos de todo peso que día con día nos está acechando. Entonces, hermano, prepárate. Si eres una persona que maltrata a tu esposa, a tu esposo o hijos, lo que sea, hermano, tienes que dejar de hacerlo. Si eres una persona que sigue todavía, hermano, tomando sus frescas, prepárese, deje de hacerlo. Si eres una persona que ha estado adulterando, hermano, que tiene malos pensamientos, tienes que dejar de hacerlo. Es una forma, hermano, de estarte preparando para la venida de Jesús. Que tu espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible, hermano, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor hablándole ya a la iglesia. Hablamos al principio de cómo el Señor preparó el camino para la venida de Jesús a su pueblo, pero el Señor mismo dice: estad preparados, porque a la hora que menos pensáis, ese día vendrá el Hijo del Hombre. Ese mensaje es para nosotros, mi hermano. Prepárate. Cristo viene. Padre, en el nombre de Jesús me dirijo a ti en esta hora, dándote gracias, Señor, por esta palabra que has dado a tu pueblo, papito. Una de las formas en las cuales tú estás preparando y sigues preparando a tu pueblo es a través de tu palabra, la cual se está encargando, Señor, de cortar, de quitar, de desarraigar todo lo que no es agradable a ti, Señor. Gracias a tu Espíritu Santo que has enviado para morar dentro de cada uno de nosotros. Y es el que nos redarguye, es el que nos llama la atención, Señor, cuando hacemos algo desagradable a ti. En el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que esa obra de perfeccionamiento, Señor, que tú has comenzado a hacer en cada uno de nosotros, yo creo, Señor, que tú la llevarás hasta el final, porque tú no dejas las cosas a media. Aunque nosotros somos barro en tus manos, Señor, así como la vasija, Señor, se quebró en tus manos, pero tú no la desechaste, Señor, sino que de ese mismo vaso, de ese mismo barro, hiciste, Señor, una vasija nueva, Señor. Conforme a ti te agradó y conforme a tu voluntad, así nos vas a hacer a cada uno de nosotros. Sabemos y entendemos de antemano, Señor, que
El ser metidos en el horno, Señor, tiene un sufrimiento. Todo tiene alguna consecuencia, Señor. Pero estamos en tus benditas manos, Padre. Y tú te encargarás de ellos, Señor. Porque está escrito en tu palabra, Señor, que aunque estemos en pruebas, cuando nos encontremos en pruebas, Señor, tú ya tienes la salida. Tú estás en todo, Señor. Nuestra vida está en tus manos, Señor. Por eso te pido, Señor, que nos ayudes para terminar, Señor, la encomienda, el propósito por el cual tú nos has llamado, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos para que nos preparemos los unos a los otros, que los más fuertes carguen a los débiles, Señor. Que como un pueblo, como una familia, Señor, nos ayudemos los unos a los otros. Que el amor que tú has derramado en nuestros corazones sea el que se manifieste, Señor, buscando la unidad, la reconciliación, para estar preparados para tu venida. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios, por bendecirnos día con día, Señor. Y ayúdanos para vivir, Señor, este día como si fuera el último. Que no nos afanemos en el día de mañana, qué es lo que hemos de hacer, qué es lo que hemos de comer, qué es lo que hemos de vestir, Señor. Sino que pongamos nuestra mirada en ti, Señor, siempre, en todo tiempo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, mi hermano, que Dios bendiga su vida. Y seguiremos adelante, compartiendo lo que Dios ponga en nuestros corazones para que te prepares, porque Cristo viene. Dios te ama, cuídate, que Dios bendiga tu vida. Hasta pronto. Amén. Amén. Ministerio Ebenecer presentó